Bueno, vaya día. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora hablamos de lo de Albert Soler, que ha adelantado de nuevo en exclusiva Ramón Álvarez de Mon esta mañana, por lo cual le vuelvo a dar la enhorabuena, qué gran trabajo. Esa declaración en sede judicial ante la jueza y solo respondiendo a su abogado de su versión en el caso Barcelona-Negreira, no va a ser la última vez que tenga que hablar este hombre, sobre todo porque quedan muchas dudas, ¿no? De cuando él estuvo en el CSD y por eso no se le ha preguntado. Claro, iba ahí como imputado y dice, no, yo solo contesto a mi abogado. Bueno, pero antes, y lo estáis viendo en pantalla, lo de Joan Laporta, imputado de nuevo por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016. Forma todo parte del caso Reus, ¿no? Del que, porque yo en algún momento he pensado que era distinto, pero no. Parece que la gente se está animando a denunciar, porque claro, es que presuntamente no estafaron solo a una persona, ¿no? Que hubo varias cosas ahí muy sospechosas y por lo que tienen que, pues, estar en sede judicial y prestando declaración y ya veremos si en este caso se abre juicio oral también y ya, pues un problemita más para Laporta, a pesar de que luego ponga cara de que no pasa nada, ¿no? Bueno, ojo, y otros exdirectivos del Barça. Vamos a entrar brevemente en la noticia. El caso revela que la reputación de los implicados fue un factor clave para atraer inversiones, según la querella presentada. Bueno, los otros exdirectivos, bueno, el vicepresidente actual, Rafael Yuste también está ahí, el Xavier Sala y Martín, este independentista recalcitrante de las chaquetas raras de colores que suelta odio por su boca, también está imputado y va a tener que declarar, y el tal Joan Oliver El auto al que ha tenido acceso F ha admitido a trámite la querella contra Laporta, Juste, Sale Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, al CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron aquellos hechos. Acordaos que había ya más, o sea, por la cual Laporta tuvo que prestar declaración, más denuncias de estafas, que son varios, insisto. ¿Os acordáis cuando tuvo que declarar que a la salida de aquel juzgado dijo, y el penalti de Koundé en Getafe, que es una vergüenza? Que, o sea, pues bueno, pues va a tener que seguir declarando porque aquí la gente, según cuenta aquí, tras conocer a través del documental Laporta Gate, del caso Reus 2, que de lo que hablamos aquí ya era, no sé si un año o menos de un año, que otras personas habían acometido inversiones fallidas similares a las suyas en Core Store y en CSSB Limited, decidió contactar con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados para emprender acciones legales. O sea, alguien más dijo, a mí también, pues venga, pues denuncia al canto. Así, yo es la primera referencia que he tenido de esta noticia esta mañana, lo cuenta Marçal Llorente, que habla de la tercera causa abierta contra Laporta por estafar a inversores. De la tercera causa abierta contra Laporta por estafar a inversores. Entiendo que todo forma parte de lo mismo, pero vamos, que difícil librarse cuando hay varias personas que te acusan de estafa, ¿no? En fin, bueno, pues mal día, como digo, para Laporta. Y nada, y le siguen votando. Creen que es como dice el jabalí Álvarez, mi presidente, el mejor presidente del Barça, el mejor presidente del Barça. Por aquellos años, en el 16 y tal, Laporta estaba en asuntos, como estamos comprobando hoy, muy turbios, que se tienen que dilucidar en un juzgado, si aquello era delito o no, pero cuando siempre se dice aquello de ¿y de qué vive Laporta? ¿Y qué pasó durante aquellos años en los que no fue presidente? ¿Por qué volvió a ser presidente del Barça? Y esos movimientos y aquellos fichajes, y siempre la sospecha, ¿no? Y claro, seguramente quiso volver a ser presidente del Barça porque, bueno, el Barça estaba pasando una mala época y él quería, pues, es muy barcelonista y tal, pero a lo mejor había otras cosas. Y claro, es que luego viendo todos estos acontecimientos, pues a uno le da que pensar. Ojo, presuntamente todo, ¿eh? Presuntamente. Venga, pues vamos con lo de Albert Soler, adelantado esta mañana por el bueno de Ramón. Vamos a ver, yo he seleccionado aquí pequeños cortes y voy haciendo un poco referencia a ellos. Dura como 15 o 16 minutos la declaración, pero bueno, me ha llamado mucho la atención esto. Vamos a ver, aquí a partir del minuto, lo tengo aquí apuntado, 4:50, él empieza a contar a lo que se dedicaba en el Barça, ¿eh? Y esto es importante por una cosa que vamos a ver luego, recordadla. Posteriormente he sido director de deportes del Consejo Superior de Deportes en Madrid.
y en un momento también soy secretario de Estado para el deporte en el gobierno. He trabajado en lo público y en lo privado, pero siempre relacionado con el mundo del deporte. El presidente Bertomeu lo que hace en ese momento es buscar... Por cierto, lo tiene todo también, claro, vinculado a la PSOE, o sea, en fin. Un perfil de una persona que conociera, lógicamente, lo que era el mundo del deporte y los distintos estamentos a los cuales el club tenía relación a nivel deportivo, tanto a nivel internacional, a nivel nacional, como a nivel local, ¿no? Bueno, pues esa era mi incorporación en el club, viene justamente por mi conocimiento y mi experiencia en ese ámbito del mundo del deporte. Vale, relación con las instituciones. Hoy los de footballgate.com han recordado una cosa muy interesante antes de que se conociese todo lo de Negreira, pero que muy interesante cuando este hombre medió Confederación y CSD. Cuidado, cuidado a lo que se dedicaba este hombre. Bueno, el caso es que como aquí están todos para salvarse el culo, pues cuando les preguntan por lo de Negreira, oye, yo no tengo aquí ninguna responsabilidad. Esto es lo que dice sobre el tema de, no, yo no contraté a este hombre, esto me vino como dado, esto me vino dado. Y aparte que él no contrataba servicios, ¿no? Lo deja muy claro aquí. De todos modos, para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es de lo que no se le ha preguntado, que es qué hizo este tío en el CSD en su momento, sabiendo ya que se estaba investigando al Barça por esto, por qué no dijo nada, por qué se mantuvo callado. Evidentemente todos pensamos que presumiblemente para hacer prescribir el caso, ¿no? Bueno, esto es lo que dice sobre el tema de que él no contrataba servicios. Fuéramos capaces de construir las plantillas más adecuadas para ganar los máximos títulos posibles. Es decir, eso es lo que dice que a lo que él se dedicaba en el Barça. Yo no contrataba servicios, yo no tenía ninguna responsabilidad en todo aquello que eran las necesidades y los servicios que los equipos profesionales del club requirieran, con lo cual pues no era más que, digamos, mi contratación pasaba por contratar jugadores, no por contratar servicios. Vale. Ok, desligándose del tema. Venga, 9 al 9:40. Aquí dice, espérate un momentín, vamos aquí. Aquí ya entra en esa contradicción dentro del Barça, porque aquí cada uno quiere salvar su culo, de que, oye, que aquí los informes, sostiene que los informes los hacía el hijo. Claro, lo que yo supe cuando estaba ahí dentro, que los informes los hacía el hijo. Cuando los informes verbales o los asesoramientos verbales los lleva haciendo el padre desde 2001, ¿no? Yo llego a las responsabilidades de director de deportes profesionales, es decir, en enero del 2015, conozco al señor Javier Enrique Romero. Él era el que confeccionaba unos informes de análisis de los árbitros sobre los que iban a arbitrar los partidos del primer equipo y del segundo equipo. Yo cuando llego a esa responsabilidad, como digo, del fútbol en enero del 2015, existían estos informes, claro, que ya se hacían en el pasado y que él era la persona que los confeccionaba. La verdad es que yo esos informes al principio, pues todo que no eran de mi necesidad, porque yo no necesitaba saber cómo arbitraban los árbitros. Ojo, este era el responsable del área deportiva. Y dice que no los necesitaba. Y Laporta dijo, bueno, y Roussel y tal, dijeron que no, esto es el área deportiva, los requería los informes. O cómo eran los árbitros, lo que hice fue pues, ver exactamente en qué consistían esos informes. Esos informes eran los informes que analizaban pues, cómo el árbitro de alguna forma pues, realizaba su tarea, ¿no? Los informes, había un DVD con imágenes sobre el análisis del... Bueno, los informes eran lo que eran, ok. Los informes del hijo, insisto, claro, como este hombre llega en el 15, pues no tiene nada que explicar de lo que pasó de ahí para atrás. Y entonces él, pues ahí no tiene ninguna... claro, entonces, él llega y dice, no, había unos informes que los hacía el hijo. ¿Qué pasa? Él se desvincula absolutamente del control de las facturas. Aquí en el 1508 vais a escuchar. Por lo tanto, este tiene coartada para todo eso. Para mí, en lo que habría que investigar e ir hasta el fondo, desde luego, es su estancia en el CSD, sabiendo que luego al Barça se le estaba investigando por esto. Y no tenía ningún tipo de relación más en este sentido. Una vez se habían remitido los informes a Ciudad Deportiva, con la periodicidad que llegaban,
a usted en relación al pago? ¿Le preguntaban algo? Periódicamente, cuando las facturas entiendo que llegaban al club, me venían pues, los técnicos de contabilidad y me preguntaban, ¿se han hecho los informes? Yo decía que sí, porque efectivamente los informes se habían hecho. Hacía un visto bueno a conforme el trabajo se había hecho y ya está. Esa era mi única función. Pero era una función de, digamos, de confirmar. A ver, esto es importante, ¿vale? Bueno, aquí Ramón lo explica. Claro, él está diciendo, bueno, yo de manera operativa, pues sí, llegaba. Los informes están, vale, están, porque es verdad que existían físicos los informes del hijo. Vuelvo a repetir, para quien. Esto hay que repetirlo siempre. Los 15 años anteriores, el padre haciendo asesoramientos verbales, el hijo haciendo nada, ¿vale? Y sobre esos, este hombre lo que está diciendo es: a mí no me culpéis de nada, yo llegaban allí, tenía que decir, están hechos, le hacía una muesca de estas y a tomar por saco. Y no controlaba las facturas o el pago de ello, él simplemente controlaba el hecho de que se hiciesen. Es lo que está diciendo Albert Soler. Pero insisto, aquí habría que llegar a su estancia en el CSD, por lo cual el abogado no le pregunta. 19:45... Aquí va a decir este señor una frase que me parece maravillosa con respecto a lo que ha hecho su club durante tanto tiempo. Espera, no, esto no está aquí, caramba. Ahí lo he apuntado mal. Está justo al final de la... Un momentito. Para nada. ¿En algún momento usted ha intentado que se influenciase en algún árbitro para conseguir un mejor resultado deportivo para el Fútbol Club Barcelona? Para nada. O sea, hay una regla de oro en el mundo del deporte y es que con los árbitros no se habla. Es decir, yo nunca he hablado con un árbitro porque eso no corresponde ni mucho menos al trabajo que nos toca hacer. Usted. Cojonudo. Pues tu club lo estaba haciendo desde 2001, que se sepa, se dice desde antes, ¿no? Laporta llegó a asegurar que lo hizo Núñez desde antes. Estaban hablando con un árbitro y no solo hablando con él, con el jefe de los árbitros, vamos, con el vicepresidente. Le estaban pagando millones. Así que, pues esta es la prueba más clara de que este señor dice, oye, hay una regla que es la de no tal, y yo durante el tiempo que yo estuve allí haciendo lo que yo hacía, yo no hablaba con ningún árbitro. Él se salva él. Se salva él. Y insisto que es decepcionante porque luego no le pregunta, porque bueno, su abogado, claro, no le pregunta por su estancia en el CSD. Pero aquí sí se abre juicio oral y tanto, porque además las partes que acusan han ido a saco contra este hombre precisamente por eso, por su estancia en el CSD, de la que vamos a hablar. Porque footballgate.com, que madre mía, qué gran labor hace esta gente de documentación, de tirar de hemeroteca y de ordenar los hechos, dice, en relación a esta declaración de Albert Soler: durante 4 meses en los que Albert Soler ocupó un cargo gubernamental, ocultó que la policía lo había interrogado por el caso Negreira. La policía lo había interrogado por el caso Negreira, cuando este hombre ocupaba ese cargo gubernamental en el CSD. Cronología de los hechos. Julio de 2019. Hacienda inicia investigaciones por el impuesto sobre sociedades del Barça. Febrero de 2021. Hacienda no había prescrito todavía. Administrativamente. Hacienda comunica al Barça sobre la inspección. Marzo de 2021, Albert Soler, directivo del Club Azulgrana desde 2014, deja el Barça. Mayo de 2021, Soler es nombrado director general del Consejo Superior de Deportes. Diciembre de 2021, se aprueba la nueva ley del deporte que amplía los plazos de prescripción para infracciones leves y graves, pero no para las muy graves. Septiembre de 2022, Soler es interrogado por la policía en relación con el caso Negreira. Enero del 23, Soler deja su cargo como director general del CSD. Marzo del 23, la Fiscalía denuncia al Barcelona. Por cierto, sobre el tema de la tramitación de la ley, es verdad que siguió estando con la ley antigua y la ley nueva en los 3 años. Si se hubiese puesto un nuevo plazo de prescripción de 5 o de 10 años, no habría sido retroactivo con respecto al Barça, con lo cual muchas veces es verdad, y lo explicaba hoy Ramón en su vídeo, ya conocía la historia, no te pueden acusar de algo que mientras lo hiciste la ley estaba de una manera y ahora que la ley está de otra, no es retro... no lo voy a explicar bien, pero no sé si me entendéis, ¿no? No te pueden acusar por una cosa que hiciste en su momento, bajo una ley nueva te tienen que acusar o te tienen que juzgar bajo la ley que imperaba mientras hacías aquello. Ahora creo que me he explicado mejor, ¿no? Pero vamos, que este señor ocultó que la policía lo había interrogado por el caso Negreira. Y otra cosa con respecto a este hombre. Espérate que lo tengo por aquí. Esto es. ¿Os acordáis cuando decía mi relación? Bartomeu me contrató para que estuviese ahí
porque funcionaba bien con el tema de la relación, o sea, conocía las instituciones deportivas, ¿no? Fijaos en esto que se contó hace muchos años en La Sexta, espérate, sobre, y no habían encarcelado todavía, no habían entrado a saco en la federación y le habían sacado la Guardia Civil a Ángel María Villar, porque eso ocurrió en mayo de 2018 y ahí empieza el famoso caso Soule. Y ojo porque esto salió a la luz unos meses más tarde. Espera, el volumen, venga. Nos situamos en el pasado mes de mayo. Hay elecciones a la presidencia de la Federación Española, pero Jorge Pérez, único rival de Villar, las impugna ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La victoria de Ángel María Villar depende de esa decisión del TAD. Es en ese momento cuando entra en escena una conversación entre Joan Gaspar y Gorka Villar, que desvela el Confidencial. Conversación que fue grabada por la Guardia Civil, que aparece en el sumario de la Operación Soule. En ella revela el movimiento realizado por Albert Soler, actual directivo del Barça. Fue a ver al secretario de Estado para el Deporte para que intercediera a favor de Villar. Así lo desveló Gaspar. Albert fue a ver al presidente del CSD y le dijo de todo, que él ya había sido secretario de Estado, que no le explicara que el TAD es libre, que qué coño iba a ser libre, que él sabe que el TAD hará lo que le te diga, si ya lo hacía en su época, no lo va a hacer ahora. Según esta conversación, Albert Soler habría presionado al secretario de Estado para el Deporte para ayudar a Villar a ganar las elecciones. Al final, el presidente de la Federación se salió con la suya. El TAD, como pidió Soler, le dio la razón y desestimó el recurso presentado por Jorge Pérez. Acojonante, ¿eh? Para que Villar siguiese siendo presidente. Había intercedido ante el CSD para que desestimase el TAD aquel recurso y Villar pudiese presentarse y luego posteriormente poder ganar, porque luego todo acabó en el 18, pero esto es del 17. Ese era el papel de Albert Soler, o parte del papel de Albert Soler dentro del Barça. O sea, un tipo siniestro casi. Y hoy ha dicho que sobre eso no tiene nada que ver. Pero, insisto, deberíamos entrar más de lleno, o se debería entrar más de lleno en la instrucción del caso y cuando se abra juicio oral en qué hizo durante aquellos años en el CSD posteriores, cuando él sabía todo y se cayó como una puerta. Nos vemos en el que sigue. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nada. Que paséis buena tarde. Chao.